25 de junio de 2020, Marbella, día naranja, día en el que tenemos que hacer un buen juicio, Marbella, de nuestras acciones, de qué decimos, qué hacemos, cómo nos comportamos para evitar que haya más violencia hacia la mujer. Así que te agradecemos, Julia, que estés en este día tan representativo con nosotros. Tuvieron un foro el día de ayer, ¿no? Efectivamente, tuvimos la fortuna de participar en un foro junto a 14 colectivas más, colectivas que están trabajando a lo largo de todo el estado, de Comalcalco, de Centro principalmente, escuché, y pues todas preocupadas en el mismo sentido, en el crecimiento de la violencia hacia la mujer, que parece que este año se agrava pese a todo, ¿no? En promedio ya actualmente son 11 mujeres las que están asesinando aquí en el país de manera diaria. O sea, son 11, o sea, es gravísimo. El año pasado hablábamos de 10, anteriormente Sí, de 8, 9. Entonces el crecimiento persiste pese a la pandemia, pese a los cuidados, pese a quedarnos en casa. O sea, se siguen matando mujeres en México. En el caso de Tabasco, durante mayo únicamente se registró una carpeta de investigación por feminicidio, lo cual no significa que estemos mejorando, porque en el caso de la violencia familiar, pues aunque existe un porcentaje menor en comparación con meses anteriores, pues la preocupación va en el sentido de qué tanto muchas mujeres están viviendo violencia dentro de su casa sin la posibilidad de pedir auxilio. Y ese creo que es parte del trabajo importante de muchos de los colectivos que estuvieron ayer, porque ellas están haciendo ese trabajo, ellas están tejiendo redes entre mujeres con la finalidad de proporcionar ayuda a las mujeres que están sintiéndose o están siendo víctimas de violencia, algunas de acoso. Se hablaron de diversos temas y de diversas violencias que vivimos la mayoría de las mujeres. Datos de INEGI te dicen que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Entonces, y yo te diría, creo que hasta se queda corto ese dato, porque si preguntáramos, creo que seríamos mucho más las mujeres que decimos que decimos haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Que incluso digo, está la forma en la que hemos sido educados, que hasta pena te da decir que fuiste víctima de una violencia siendo mujer, pues, cuando quien debería estar avergonzado es quien comete la falta. Es correcto, y eso es parte de la formación que hay dentro de la sociedad, pero también están dentro de las instituciones. No hay el tratamiento a la víctima con perspectiva de género. Y vuelvo a los datos de INEGI. Le diré que es una encuesta enfocada a medir este tipo de violencia. Te dice que muchas de las mujeres no van a denunciar, primero porque piensan que no les van a creer lo que están viviendo, porque les da pena, es otro porcentaje muy alto. Que ahora, Julia, aquí le agregaría a lo que tú dices, esto de ir a reportar, con esta pandemia, con esta crisis de salud, solo para darte un caso, hay muchísimos y esta historia se puede repetir y replicar cuantas veces usted lo considere. El caso de Mercedes, esta jovencita de 19 años que se perdió en Texcoco, Marbella, y Julia Arribillaga, hace 2 meses, la encuentran apenas hace unos días dentro de una pileta, y cuando su mamá, o su abuelita más bien, quien reporta la desaparición, asiste a las autoridades, no la atienden porque no hay servicio, porque están en plena crisis de salud, y entonces no hay búsqueda por parte de las autoridades. O sea, esto se agrava pues con lo que estamos viviendo hoy aquí en nuestro país. Es correcto, y por eso insisto en tomar con mucho cuidado y con mucha responsabilidad lo que nos marcan las carpetas de investigación, porque desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es la información oficial, sin embargo sabemos que esta información oficial corresponde únicamente al 7% de la incidencia total. Datos de INEGI te dicen que el 93% de los delitos que ocurren en el estado es el mismo promedio a nivel nacional, pero 93% de los delitos que ocurren en el estado no son denunciados. Y eso estamos hablando de un indicador que se midió en días normales, cuando no teníamos confinamiento, cuando no existía el temor de poner en riesgo a la salud
y podías acudir a una agencia del Ministerio Público, a una fiscalía, a poner la denuncia. Si a esa información la trasladamos a días de confinamiento en donde pues primero que nada uno piensa en no contagiarse de COVID, o sea, poner por encima de todo nuestra salud. Claro. Le agregamos que también las fiscalías y las procuradurías y bueno, ya en el caso de Tabasco son fiscalías, pero policías, jueces, todas las instituciones de seguridad y de justicia se han visto afectadas por el confinamiento. También han reducido sus horarios, también han reducido el personal. Entonces, todo esto dificulta aún más el ir a poner una denuncia. Entonces, muy probablemente muchas personas optan por no ponerse en riesgo y pese a todas las dificultades con todas estas dificultades, pues mejor dices no denuncio. Y si a eso le agregamos la percepción que se tiene de parte de los ciudadanos del ir a poner una denuncia y es la poca confianza que existe en las instituciones, es una de las razones por las cuales muchas de los ciudadanos prefieren no ir a denunciar, es porque lo consideran una pérdida de tiempo. Entonces eso todavía hace que la denuncia sea menor que en días normales y probablemente los datos del ENVIPE no los van a reflejar. Desafortunadamente estos datos se van a ver hasta el próximo año porque así vienen las mediciones, pero muy probablemente es lo que está sucediendo. No es que estos indicadores que en este momento muestran mejora comparado con el año pasado, pues que estén reflejando la realidad en muchos delitos. Probablemente algunos por los días de pandemia hayan disminuido. Por ejemplo, los robos que se dan en la calle, muy probablemente esos sí hayan disminuido, pues al haber menos personas en las calles, lógicamente hay menos víctimas para quienes se dedican a delinquir, y eso haya provocado la disminución en robo a transeúnte, en robo, a lo mejor también el robo de vehículo, el robo a casa habitación, aunque en menor proporción, pero continúa. Y pues eso te preguntas, oye, ¿cómo estando las personas dentro de la casa persiste el robo a casa habitación? Entonces dices, o sea, como que eso no limita a... Que todavía te da más miedo, Julia Arribillaga. Porque efectivamente. Imagina que haya una persona extraña, sí, que quién sabe con qué intenciones dentro de tu casa, estando tú ahí con tus hijos o tu familia, y todavía te da pues una sensación más extraña de inseguridad. Y hablando de inseguridad, Julia Arribillaga, quiero aprovechar de verdad esta entrevista porque hoy es 25 Día Naranja, tocamos el tema de la reunión que acaban de tener ustedes con estas líderes que se encargan de acompañar a aquellas mujeres que han sido violentadas, de las cifras, digamos en cierto sentido negras, porque no todas se denuncian, pero aquí en nuestro estado de Tabasco, Julia Arribillaga, aterrizándole aquí en el estado de Tabasco, ya iniciamos este 22 de junio con la reactivación económica. Y te hago esta pregunta porque de pronto la Canaco dice, la Cámara Nacional aquí del estado de Tabasco, dice, oye, viene esta reactivación económica, pero junto con ella posiblemente venga también el tema de la inseguridad. ¿Hay algún parámetro, alguna proporción o algo que nos puedas aportar, alguna cifra de qué se espera con esa reactivación? Mira, en el caso de Tabasco, al menos durante los años que nosotros hemos estado midiendo la incidencia delictiva, hemos visto que los delitos que principalmente afectan al Estado pues son los robos que se dan en la calle, que es el robo a transeúnte en cualquier espacio público, ya sea en el transporte público, caminando, en los cajeros. Esos son los que han afectado durante años aquí a Tabasco. La mejor posición que hemos visto en robo a transeúnte ha sido, no sé, tercero, cuarto, quinto lugar. Por lo general estamos en primer y segundo lugar. En este acumulado estamos en el tercer lugar porque ha habido una importante reducción, principalmente en los meses de abril y mayo. De personas en la calle. Y estamos hablando del acumulado de los 5 meses de 2020, ¿verdad, Julia Arribillaga? Es correcto, incluyendo abril y mayo, que han sido meses de confinamiento. Otro que le ha impactado de manera importante es el robo con violencia, donde por lo general estamos en el primer lugar. Lo más lejano que hemos estado
es el tercer lugar. En este momento estamos en el segundo lugar. Y quiero poner todo este contexto para tratar de entender principalmente cuáles son los delitos que le pegan mayormente aquí a Tabasco, y partir de ahí para poder dar un pronóstico. Otro de los delitos que nos ha afectado durante años es el secuestro. Los tres delitos que acabo de mencionar pues se dan principalmente en los espacios públicos. Una vez que retomemos nuestras actividades, muy probablemente se va a dar un repunte en todas estas incidencias. En el caso del secuestro, lo estamos viendo. Después de haber permanecido con periodos con menor carpeta de investigación comparado con el año pasado, pues vemos que ya mayo tiene un repunte. Vemos que mayo, el acumulado de enero a mayo ya supera al acumulado del año pasado. En estos 5 meses tenemos 16 carpetas de investigación comparadas con las 15 que tuvimos el año pasado. Entonces ya estamos viendo una carpeta más. Estamos en el 5º lugar nacional en tasa por 100,000 habitantes. Lo cual nos dice... Sí, perdón. Sí, solo para aclararle a nuestra audiencia, pues, para que estamos hablando de secuestro en este momento y que estamos en primer lugar. Es correcto, estamos en el 5º lugar en tasa por 100,000 habitantes. En secuestro cerramos el 2018 en el primer lugar, con las carpetas que se agregaron que no habían sido reportadas. Después de estar como en cuarto, quinto, nos llevó al primer lugar. Entonces, por eso insisto, y si vamos a a años anteriores, así hemos permanecido, primero, segundo, tercero. Esos han sido los rankings en los que se ha movido Tabasco. Por un lado. Ahora, en el robo con violencia, pues ese es todavía más delicado porque hemos estado en primero, segundo y tercero, la mejor posición. Actualmente estamos en el segundo lugar, tomando en cuenta los días de confinamiento. Entonces, lo que puede suceder una vez que se retome nuestras actividades en esta nueva normalidad es que se va a dar un repunte en todos estos tipos de violencia, principalmente que se dan en el espacio público. ¿Por qué podríamos afirmarlo? Una, porque definitivamente ya estamos viviendo una recesión económica. Bueno, creo que esa antes del COVID estaba, las consecuencias de COVID va a ser agudizar esa crisis económica, porque muchos de los comercios que probablemente cerraron ya no van a abrir. ¿Por qué? Porque ya no les alcanzó. Exacto, ya estaban con dificultades, y estos 2 meses que estuvieron cerrados probablemente los hizo tomar la decisión de que difícilmente se van a recuperar y ya no van a poder seguir con la renta que están pagando, con el número de empleados que están pagando, y eso en consecuencia traerá más desempleo. Entonces estamos hablando ya de dos fenómenos, crisis, desempleo. Que los tenía Tabasco, efectivamente sí, ya los estábamos viviendo. Sin embargo, el COVID lo va a agudizar. Ahora, y no Julia, no es que estemos criminalizando la violencia, sino simplemente estamos hablando de un entorno afectado por la economía y que esto probablemente va a incrementar el robo. Entonces, desde la perspectiva de Observatorio Ciudadano Tabasco, ¿coincides con lo que menciona la Canaco Villahermosa de que están preocupados por lo que se avecina con esa reactivación? Totalmente coincido con esa observación, y pues yo creo que aquí, si 2 organismos estamos hablando ya del tema, pues lo que creo que le corresponde a nuestras autoridades pues es hacer las políticas públicas, es hacer las estrategias para evitar que se dé lo que nosotros estamos temiendo. Para que ahora que nosotros salgamos a reactivar la economía, pues no seamos víctimas de la inseguridad, ¿no? Es correcto, datos de INEGI lo ponen cada 3 meses, y el próximo mes saldrá la encuesta de la ENSU, en donde te dice que 9 de cada 10 tabasqueños sienten temor de acudir a un cajero automático. Estamos dentro de las ciudades, porque ahí miden a Villahermosa, estamos dentro de las ciudades con mayor percepción de inseguridad. Eso no ha mejorado, eso lo más lejano que hemos estado de la primera ha sido el sexto. Estamos normalmente entre quinto, hemos llegado al primer lugar, tercer lugar, o sea, hemos recorrido las 5 posiciones,
y desafortunadamente no salimos de ese ranking de las más inseguras. Entonces, y te marca que el espacio público es precisamente donde se siente más inseguro el ciudadano, lo cual te dice que es donde están viviendo el mayor número de delitos. Julia, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. De verdad que se nos queda corto el tiempo cuando hablamos contigo, pero agradecemos el esfuerzo por querer darnos estos datos precisos, darnos estos pronósticos, abrirnos el panorama de lo que se avecina y que precisamente nos tomes la llamada hoy jueves 25 de junio, día naranja. A ti, Julia Arribillaga, te agradecemos.